Hablo con tristeza desde un país reprimido. Ya no hay rabia, ya que nos la habéis prohibido. Quizá fue Disney quien nos sobornara, porque nuestros derechos ahora no son más que un cuento de hadas. El sistema funciona perfectamente, el honrado sin trabajo y al poder los delincuentes. Mira a Rajoy, rajó ayer y rajará mañana. Claro que no hay crisis si no escuchas la voz ciudadana. Preguntadle a la anciana enferma y desahuciada, o a los familiares de los que se quitaron la vida. Aunque es probable que no puedan decir nada, con el alma amordazada y las bocas cosidas. Querida España, el intelecto está de más. Que si Sálvame, viceversa, que si el pequeño Nicolás, y que migren los mejores, y... Qué tarde, venga, invito a putas. Mi tarjeta black está que arde. Aren't you ashamed? Oh, sorry, ¿no comprende? Relaxing cap off, que ni Google os entiende. ¿No es vergonzoso que un rapero cualquiera pueda dar clases de idiomas a las altas esferas? ¿Ves esto? Tu sanidad y tu educación, la de tus hijos y el futuro de vuestra nación. Suelta la plaga, hecho el negocio, muerto el perro, ya no hay ébola y a repartir entre los socios. Nuestro país es la definición de la utopía. ¿Qué democracia si nos coláis la monarquía? Familias con hijos discapacitados que viven al día y luego hay que pagaros vuestros viajes y cacerías. Es triste, casi nadie mueve un dedo. Robots idiotizados y educados con el miedo. Quitadles sus derechos. Les dará igual, prohibid el fútbol y preparaos para la tercera guerra mundial. A veces quisiera no haber nacido. Vivir en Matrix no tiene sentido y me quedo corto cuando digo que es algo nauseabundo que la ley te multe por luchar contra el corrupto en este mundo. Me dais asco, os lo digo con cariño, como el cura en su sermón para violar a un pobre niño. No creo en Dios, ni en la verdad absoluta, pero sueño en un infierno para tanto hijo de puta. En la vida real nadie puede oír lo que piensas. Hazte oír. Comparte.